Presidente Ángel Víctor Torres, buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, maravilloso escenario, ¿no? Poema del Mar para hacer una entrevista. Así es, un marco incomparable, un espacio que está llamado, ya lo es, a ser un referente de la lucha contra el cambio climático, de proteger el medio ambiente y, en este caso, de ser un espectáculo para poder aprender de lo que nos enseñan también los animales y, por tanto, la suerte de poder tener en Canarias al Loro Parque, ¿no? ¿Conoce usted la Fundación Loro Parque, presidente? Una fundación que destina, ojo al dato, 2 millones de dólares al año a proyectos relacionados con la naturaleza y el medio ambiente, de los cuales muchos tienen que ver con Canarias, en ese escenario marco para hacer un observatorio sobre el cambio climático, ¿no? Sí, casi el 40% de toda esa inversión se destina a Canarias y, por tanto, la Fundación, que recibe fondos públicos y también privados, los destina en su conjunto a la investigación con las universidades canarias y, por tanto, es una labor de conocimiento fundamental para nosotros, ¿no? En estos tiempos que corren, además es una de las grandes apuestas del Gobierno de Canarias actual, la lucha contra el cambio climático es fundamental, ¿no? Sí, porque lamentablemente es una realidad a la que se tenía que haber abordado desde hace tiempo por parte de la sociedad y también por parte de las administraciones públicas, y con cierto tiempo de retraso, pues tenemos que recuperarlo. Hemos de tener muy pronto en Canarias una ley contra el cambio climático, ya hemos aprobado una declaración de emergencia climática y que sea concreta y que además someta al Gobierno a ser examinado. De hecho, a los 2 años habrá una auditoría del trabajo que estamos haciendo en las distintas consejerías del Gobierno de Canarias para entregar unas Canarias, 8 islas mucho más renovables, limpias y más sostenibles. Desde luego las condiciones las tenemos, ¿no? Así es. Bueno, presidente, ¿derecha o izquierda? Izquierda, izquierda. El pasado 12 de julio, en el Parlamento de Canarias, Ángel Víctor Torres se convertía en el segundo presidente socialista de la historia, después de Jerónimo Saavedra, que recibió una moción de censura en el año 93 y desde entonces siempre había gobernado Coalición Canaria. Ese día, cuando usted ya resultó investido, sonó esto en el Parlamento. A ver si sale. ¿Qué sintió en ese momento, presidente? La verdad es que acababa de terminar mi intervención, bajaba, empezaba a saludar a los compañeros de la bancada socialista y la gente se levantó, seguramente porque primero había muchos compañeros en la zona de invitados, compañeros y compañeras de las fuerzas políticas que conformamos el Gobierno. De manera imprevista se pusieron en pie y sé, porque luego me lo contó Ivana, mi mujer, que el chiquillo estaba gritando porque yo no miraba hacia arriba, ¿no? Gritó varias veces mientras la gente aplaudía. Esos gritos no se oyeron porque estaba la gente aplaudiendo. Y justo cuando se pararon los aplausos, pues emitió uno más de papi, ¿no? Recuerdo que Patricia, que estaba detrás de mí, fue la primera que se levantó, ¿no? Y bueno, estaba medio desconcertado porque no lo entendía muy bien. Luego me dijeron que era porque no le estaba haciendo caso desde abajo, ¿no? Yo creo que fue un gesto emotivo de algo que es bastante tenso por parte de nosotros, por parte de quienes estaban en el Gobierno y pasan a la oposición. Un lugar tiene cierta frialdad, que es un parlamento en el que se debaten las leyes, en el que se discute mucho, en el que muchas veces somos excesivamente belicosos con nuestros rivales políticos, y creo que Miguel introdujo una ternura con su afirmación que gustó a todos, y a los que estaban en un lado y en el otro, porque al final era un niño con su inocencia quien un poco reclamaba a su padre que lo siga haciendo, y además en justicia todos los días, ¿no? Independientemente que el que un presidente del Gobierno acceda es un dato histórico en Canarias, ¿era usted consciente de que estaba poniendo fin a 26 años de gobiernos de Coalición Canaria en esta comunidad autónoma? Bueno, nosotros teníamos esa perspectiva y esa posibilidad. Verdad que cuando se fueron acercando las semanas
previas a la cita electoral, pues tengo que reconocer con sinceridad que la tensión se acrecentaba, ¿no? Y también, ante cualquier responsabilidad que uno, que sea responsable, acoge, los pequeños miedos de si está uno a la altura de esas circunstancias. Me pasó en el año 2003 cuando fui alcalde. Entre el público había un compañero y amigo, que no es de mi formación política, que había gobernado, al que le pregunté cuando me abrazó, espero hacerlo bien, me dijo, lo harás bien, pero siempre tienes esos miedos, ¿no? Recuerdo a Llano Franquis que 2 o 3 semanas antes de las elecciones, en un vuelo que hacíamos de Tenerife, estábamos en plena campaña electoral, me dijo que si ya estaba preparado, que lo iba a hacer. Y yo le dije, bueno, ya veremos, ¿no?, si lo vas a hacer, ¿no? Y cuando ocurrió, cuando se dio, después de muchos años, después de una legislatura que terminaba, que para nosotros fue muy dura, porque empezábamos ese mandato los socialistas en el gobierno de Canarias y se frustró a los 2 años, y con heridas que creo que iban a tardar en cicatrizar, pues uno recogía el ansia de muchos compañeros y compañeras, ¿no? A partir de ahí, el día a día es el que te va sometiendo, ¿no?, y poniéndote a prueba. Creo que hemos respondido a cuestiones y circunstancias muy difíciles y que al menos hemos podido salir de ellas, ¿no? Bueno, yo creo que en ese momento, cuando un presidente accede al gobierno de Canarias, después de ese momento tan histórico, uno siempre se acuerda de alguien, ¿no? ¿De quién se acordó Ángel Víctor Torres? Tenía en la cabeza muchas personas. Estaba allí Jerónimo Saavedra. Me acordé de Juan Fernando López Aguilar y de Patricia Hernández porque lo intentaron, tuvieron buenos resultados. Juan Fernando incluso ganó las elecciones y no fue posible. Me acordé de Carmelo Padrón porque siempre lo tenemos como referente de nuestra organización, porque recuerdo que después de las primarias me hizo ir a su despacho y me dijo que me había votado, pero que integrara a quienes no habían ganado. Le dije que contara con ese compromiso y esa palabra. Y fundamentalmente de muchísima gente que lloró ese día porque tocaba, creo que tocaba después de mucho tiempo. Todos los partidos políticos se habían presentado con un mensaje claro, era necesario una regeneración en Canarias. Creo que es buena incluso para quienes tienen o llevan mucho tiempo en los gobiernos. Creo que eso es, no solamente es que es legítimo, es también en ocasiones necesario. Y muchísimos militantes en un montón de lugares que luego no podían responder a los mensajes de felicitación, pues lloraban justamente por esa alegría, ¿no? Pero de las personas que me acordé fueron de ellas. Y ya en lo personal, que bueno, siempre ha sido un referente, pues yo me crié con mi abuelo, que era un republicano que estuvo en la cárcel, que en los años de la dictadura hablaba muy poco, porque tenía ciertos reparos en esos años de ausencia de libertad. Y aunque murió en el año 91, también lo tuve muy presente porque de estar vivo estaría muy feliz, ¿no? La verdad es que impresiona estar aquí hablando con los tiburones tan de cerca. ¿Dónde hay más tiburones? ¿Aquí o en la política canaria? No, estos tienen un cristal y por tanto no llegan aquí, ¿no? Y en la política hay mucha mejor gente de lo que la gente piensa, ¿no? Yo soy un defensor siempre de la clase política y creo que sería bueno que la sociedad lo fuera también, que cuidáramos un poco más a los políticos. Por supuesto, siempre hay ejemplos que nos degradan y que nos colocan justamente a los pies o a las fauces de los tiburones, pero son la minoría, ¿no? Y una sociedad que no es capaz de apreciar a su clase política, que toma las decisiones y que legisla para ellos, pues tiene también el riesgo de que se termine convirtiendo en aquello que critica, ¿no? Por tanto, estos tiburones son más inofensivos y en los que tenemos en el día a día yo mantengo una buena relación con todos ellos. He dicho que no, el rencor no es bueno en la política, lo separo. Hay cuestiones que son personales y tengo amigos en todas las formaciones políticas de lo que es la política en sí, ¿no? Bueno, hay que decirles que el presidente ha aceptado al final un turno de ruegos y preguntas por si alguno tiene algún interés en hacerle alguna pregunta al presidente del Gobierno de Canarias. Entremos en materia, presidente. Teniendo en cuenta lo que ocurrió el pasado 10 de noviembre, es decir, que hay un primer acercamiento de reunificación, por llamarlo de algún modo, del nacionalismo canario, teniendo en cuenta que sacaron, yo creo que cumplieron los objetivos de sacar 2 diputados, era difícil que sacaran 3. ¿Teme usted una moción de censura como la que desalojó a Jerónimo Saavedra en 1993? Bueno, la historia está ahí, está escrita, ¿no? En Canarias es muy complicado tener una estabilidad a los 4 años porque así lo demuestra la historia. En una sola ocasión
ha habido un gobierno que se ha firmado al comienzo de la legislatura y ha terminado. En el resto siempre ha habido inestabilidad, muchas veces provocadas por circunstancias que no eran propias de la política canaria, pero en el momento en que nosotros firmamos un acuerdo, una alianza de 4 fuerzas políticas, que no es sencillo, ya lo es complicado entre 2, entre 3, más aún entre 4, he tenido claro la lealtad de todos los miembros de ese gobierno. Que haya habido una alianza de los partidos nacionalistas para esta cita electoral no significa nada nuevo que no haga ver que en el pasado lo hubo entre nosotros y Nueva Canarias, por ejemplo, o que lo hubo entre Coalición Canaria y Nueva Canarias cuando gobernaban los socialistas con Coalición Canaria en el gobierno de Canarias. Es decir, es una circunstancia determinada para unas elecciones generales que tiene un resultado. En estas elecciones han conseguido 2 diputados, 1 cada fuerza política, partida una de 0 consigue 1, otra partida de 2 y consigue 1, y ahora lo que tienen que hacer, lo que tenemos que hacer, lo que se debe hacer, entiendo, es que ante una posibilidad que germina entre el lunes y el martes, que es que haya desbloqueo político y no tengamos que volver a ir a votar, que es lo que unánimemente ha dicho la sociedad española, pues se pongan de acuerdo esas fuerzas constitucionalistas que quieren el desbloqueo, que tengamos presupuesto para que tengamos legislatura. ¿De quién? De quien ha ganado las elecciones, de quien tiene la potestad inicial de hacerlo y tiene la legitimación también de intentarlo. No se ha logrado en el pasado, hemos tenido varias citas electorales, 4 en 4 años. Yo por eso confiaba y decía que estaba seguro en el apoyo de Nueva Canarias y apelaba a Coalición Canaria, que hoy han manifestado públicamente la voluntad de unirse al desbloqueo, lógicamente exigiendo la agenda canaria, que yo también he trasladado, que por ese lado podemos dormir tranquilos, porque además hay aquí un gobierno de Canarias que va a ser firme en la defensa de los intereses canarios. Vayamos al origen, presidente. El pasado 18 de junio, este periódico digital, Tiempo de Canarias, ofrecía una noticia que nosotros creíamos que era una exclusiva, que era el pacto Coalición Canaria, Partido Popular y ASG toma ventaja. Yo tengo un grupo de WhatsApp en el que normalmente envío las noticias que publicamos y en ese grupo está usted. Usted esa noche me respondió una cosa que a mí me dejó pensativo, la verdad. ¿Me autoriza a leer lo que me respondió tras esa noticia? Sí, sí, por supuesto. Eso no es así, Pedro. Es todo al revés de lo que escribe. Lo sabrás en 48 horas. Hablamos. ¿Tan seguro usted estaba de que Casimiro Curbelo le iba a dar el apoyo? Sí. Estamos hablando de 2 días antes de que se firmara el Pacto de las Flores. Así es, y 48 horas después nos fuimos a la cama todos, cada uno a la suya. Porque ya me pasó en una ocasión que dije eso con el ministro de Agricultura, cuando el incendio nos fuimos a la cama, la gente se reía, no lo entendía, ¿no? Luego es que no había explicado que fue cada uno la suya, y esa noche cuando nos fuimos a descansar todos, ya se había hecho público el Pacto de las Flores, el pacto de las 4 fuerzas políticas. Yo lo tenía claro, había una intuición, también es cierto, pudo no haberse dado, se intentó por todos los sitios y por todas las fuerzas políticas una u otra opción. Creo que esos 15 días tremendos, fueron más de 15, 3 semanas, merecen ser escritas en un libro, porque fueron noches, días, tardes apasionantes, donde podías empezar estando en el gobierno, dormir la siesta estando fuera y volver a estar dentro en las horas de la noche. Y yo estaba convencido que en esta ocasión, con la posibilidad de que el Partido Socialista presidiera Canarias, que ha ganado las elecciones con claridad con 25 diputados, cuando ya habíamos cerrado un acuerdo con Podemos y con Nueva Canarias, que se complicó con Nueva Canarias por asuntos que tenían que ver con los pactos locales, pero que supimos darle la vuelta y hacer algunos sacrificios. Julio Ojeda hoy sería alcalde de Santa Lucía si no hubiese respondido a la demanda que se le hizo por la organización de que teníamos que intentar conseguir ese gobierno de Canarias, por ejemplo, y estaba seguro que eso se iba a mantener con Nueva Canarias y Podemos, y siempre confié en Casimiro, siempre creí que la agrupación socialista Gomera, formada por muchos compañeros o excompañeros y compañeras socialistas, formaría parte de la historia de Canarias, haciendo que hubiera un presidente distinto después de 26 años. Luego, en medio, corazonadas, intuiciones, había mensajes que me decían, nos vamos a la oposición. Yo seguía viendo la luz al final del camino, ¿no? Y recuerdo que el día del anuncio,
se produjeron 2 reuniones. Yo estaba en casa la noche anterior, al día siguiente de ese WhatsApp, y me mandaron mensajes diciendo que ya estaba cerrado el pacto de centro-derecha, que lo iban a firmar al día siguiente y que incluso vendrían representantes del Partido Popular a firmar en Canarias. Fueron un poco crueles con eso, porque podían haberle ahorrado el viaje, ¿no? Sí, pero yo me desperté de madrugada que fui a Tenerife y yo estaba convencido que lo íbamos a lograr ese día, a pesar de que venían altos mandatarios del Partido Popular a rubricar, porque tú no coges un avión de Madrid aquí si no tienes claro que vas a firmar algo, ¿no? Yo tenía claro que eso se podía ir al traste y había un par de datos importantes que también me ayudaron en casa a verlo. Esa noche ya se sabía que nosotros nos íbamos a reunir en Tenerife a las 11 de la mañana. Partido Socialista, Nueva Canarias, Podemos y Agrupación Socialista Gomera. Y esa noche, la previa, Coalición Canaria convoca una permanente urgente a las 8 de la mañana. Y me dicen, ya está cerrado. El Partido Socialista va a la oposición. Solo te queda una opción, llegó a decir alguien, y él llama a Coalición Canaria. Esa opción era imposible. Había un mandato claro en las urnas de que había que producir el cambio político necesario y, por tanto, era una opción absolutamente inviable. Pero se me encendió una luz y también se me dijo en casa, si lo tienen tan claro y tú te vas a reunir a las 11, ¿por qué convocan a las 8? Si lo tienen claro, convocarían después de las 11. Harían que ustedes fracasaran porque lo tienen cerrado y ellos a las 4 anunciarían, o a las 3 anunciarían su pacto. Eso parecía una partida de póker, eso, ¿no? Sí, pero es una derrota doble. Eso hubiera sido una derrota doble del partido que ganó las elecciones. Pero tenía una incoherencia. Si tú tienes algo claro, no te preocupas de lo que pueda hacer el rival. Si tú lo tienes conseguido, que haga lo que quiera, porque yo lo tengo logrado. Si yo sé que tú te vas a reunir a las 11 y pongo mi reunión a las 8, es que no tengo claro que yo lo voy a lograr. Y por tanto ahí no cambiamos la ruta, seguimos y a las 2 de la tarde aproximadamente se hizo público el acuerdo. ¿Qué le dijo Casimiro Curbelo, que era el hombre clave de ese pacto? Bueno, voy a hacer una confesión, que él no está aquí, no se lo dice nadie y no hay problema. Yo estoy seguro que nadie se lo va a decir. La noche esa famosa en la que ya me decían que había una alianza cerrada, intenté contactar con él y ya era, yo creo que era sobre la 1 de la mañana, estaba en línea, ¿no? Que es lo que hacemos a veces cuando estás con el móvil, ¿no? Y le dije, hola, veo que estás despierto, ¿puedo llamarte? Y dice, por supuesto, lo llamé. Y le dije, oye, Casimiro, que es que me está llegando mensajes de que tiene cerrado un acuerdo con el Partido Popular, con Coalición Canaria, y que por tanto, si eso es así, y con Ciudadanos, si eso es así, pues nada, las cosas, como te dije el primer día, cuando te vi el 30 de mayo que fuimos a comer, si es así, se dicen las cosas mirándose y no pasa absolutamente nada. A mí me ha pasado, que me lo han dicho, y yo a la inversa, en algunas alianzas que he podido cerrar o que han cerrado frente a mi formación política. Y él lo que me dijo, dice, Ángel, yo mañana cojo un avión que estoy en La Gomera, voy a Tenerife, te veo a las 11, nos reunimos a las 11, al acabar quiero ir al Corte Inglés a comprarme un traje, porque mañana, el sábado tomo posesión en el Cabildo, voy con mi hija y me vuelvo a La Gomera. Y eso fue lo que terminó haciendo. Se compró el traje. La verdad, señor Torres, que tiene usted ante sí un reto complicado pero apasionante, por decirlo de algún modo, en esta legislatura. Y es básicamente cumplir con lo que se ha venido denominando por parte del Pacto de las Flores la agenda social de Canarias. La mayor preocupación ahora mismo de este gobierno que apenas lleva unos meses en el poder. ¿Cómo lo van a hacer? Porque en el fondo esto es una cuestión de números, es decir, de dinero. Bueno, lo hemos hecho en el primer presupuesto. Esto es una cuestión que se tiene que dar al menos la legislatura para poder entregar unos números bastante distintos a los que recogemos, no solamente tocando impuestos para tener números. Los impuestos que hemos tocado suponen entre 70 y 90 millones de euros y sin embargo la agenda social está por encima de los 400 millones. De varias maneras. Una, nos hemos sentado con los ayuntamientos y con los cabildos y hemos compartido la necesidad. Y están de acuerdo con nosotros. Y hay presidentes o alcaldes de otros colores políticos. Una cosa es la lucha política, que es absolutamente legítima, y otra es la necesidad que tiene Canarias, también los ayuntamientos y cabildos, de que prioricemos las inversiones y todo aquello que tenga que ver con el aspecto social. La lucha contra el cambio climático es clave. He hecho exposiciones recientes donde lamentablemente estamos en el
penúltimo lugar en el tratamiento de nuestras costas, estamos entre las peores comunidades en el tratamiento del aire, de nuestros cielos, de la pureza del aire, tenemos solo un 18% de capacidad real que tenemos con respecto a los residuos, un 18% frente a casi un 30% en la media estatal, y por tanto Canarias, que es un lugar magnífico, estratégico, con magníficos cielos, con agua, con aire, tiene que apostar por las energías renovables y por la sostenibilidad medioambiental. Por tanto, lanzas el mensaje y dices, oye, tenemos que invertir en esto, cambiemos el Fondo de Desarrollo para Canarias, llevémoslo a esas prioridades, pongámoslo como los grandes ítems. Eso no significa que no hagas rotondas, pero que fundamentalmente hagamos viviendas, escuelas infantiles de 0 a 3 años, potabilizadoras, emisarios submarinos, mejoremos lo que es el medio ambiente. Eso debe ser fundamentalmente el mayor porcentaje de la inversión del Fondo de Desarrollo para Canarias. Los impuestos, si tenemos que ingresar más porque los necesitamos para poder llevar adelante la agenda social, hagamos un acuerdo con todas las instituciones. Hay algunos aspectos que no han querido tocar porque son aspectos de plano legislativo, pero nos plantean otras propuestas de alargar en el tiempo las partidas económicas que se dan desde el Gobierno a las administraciones locales. Por tanto, compartimos la necesidad que tiene Canarias por delante. Con todo ello, este presupuesto crece un 12% en aspectos sociales, un 12%, cuando el presupuesto crece un 2,7%. Por tanto, estamos haciendo una gran apuesta. Y nos queda una tercera y última pata de este taburete, y es la estabilidad política de España. Yo estoy convencido que no va a haber nuevas elecciones, pero es que si aquí estuviese un presidente autonómico, un alcalde, un presidente de Cabildo que lo hay del Partido Popular o de cualquier otra fuerza... ¿Se imagina usted otras elecciones ahora? No, es que estoy convencido que dirían lo mismo, porque unas nuevas elecciones llevaría consigo una demora en los presupuestos del año 2020, llevaría a una prórroga de un presupuesto ya prorrogado y llevaría a una situación insoportable desde el punto de vista político. Por tanto, estamos obligados, lo decía el otro día, la necesidad obliga, estamos obligados a esa necesidad que es que haya un gobierno en España. ¿Quién lo tiene que intentar? Quien ha ganado las elecciones, pero si hubiese ganado el Partido Popular, que es el que normalmente disputa con el Partido Socialista la presidencia de este país, diría exactamente lo mismo, que hace falta una estabilidad política. Buscarían la fórmula para esa estabilidad política como lo está haciendo el Partido Socialista. Pero la tercera pata del taburete para la agenda social es que tengamos los convenios que están en nuestro REF, en nuestro estatuto, contemplados económicamente en los presupuestos del Estado, importantísimo. Que el futuro gobierno de España, y hay una manifestación, en este caso del presidente en funciones, de Pedro Sánchez, de que lo hará, y espero que finalmente así sea, si él es el presidente, seguro que así será, de que en los próximos 4 años tengamos el nuevo marco de financiación autonómica, que lo cerremos con las autonomías y que se pongan sobre la mesa cuestiones que tengan que ver con la población, sí, con los recursos que aportamos al Estado también, pero tenemos que añadir la ultraperiferia, la lejanía de Canarias con respecto a la metrópoli. Tenemos que añadir ahí en los parámetros para una justa financiación cuál es la renta per cápita de los españoles, cuánto cobra por hora trabajada un trabajador de Madrid, de Bilbao, de Barcelona y de Canarias. ¿Cuál es la renta familiar? ¿Cuánto se puede gastar una familia? Porque si sumamos todos estos datos, Canarias necesitaría y en justicia debería recibir mayor financiación autonómica. Los presupuestos que acaba de presentar el Gobierno, presidente, dependen en gran medida de que el Gobierno que se forme con Pedro Sánchez al frente tenga en cuenta eso que se llama el Estatuto de Autonomía de Canarias, que en el primer borrador tampoco lo tuvo muy en cuenta. Vamos a perdonárselo porque no eran unos presupuestos en serio, por decirlo de algún modo. Vamos a suponer que ahora ya se forma un gobierno y Pedro Sánchez tiene que diseñar un proyecto de presupuesto. ¿Cómo le va a exigir Ángel Víctor Torres que ese presupuesto cumpla con el Estatuto de Autonomía de Canarias y con el régimen económico y fiscal, en dos instrumentos tan vitales para la financiación de Canarias? Bueno, lo primero es que no es voluntad del Gobierno de España cumplirlo o no, tiene que cumplirlo. Esto es un mandato legal y cuando tuvimos pues esa discusión sobre los 8 millones del agua de riego, una cantidad muy pequeña en un presupuesto como el del Gobierno de España, eso no se puede discutir. Se podrá discutir si son 8, 18, 6, pero que tiene que haber agua, o sea, dinero para el agua de riego está claro, porque el agua en Canarias es más cara que en el resto del Estado, precisamente por nuestra lejanía. Sí, pero va mucho más allá de esos 8 millones, ¿no? Estamos hablando de unas cantidades muy elevadas. Todo lo que esté en el Estatuto y en el régimen económico y fiscal. Pero voy a poner un ejemplo que me van a entender. Dije en sede parlamentaria,
Dije antes de empezar la campaña, y dije en campaña, que el gobierno de Canarias había cerrado con el gobierno en funciones, que la famosa polémica de las carreteras, esos 500 millones, 400 y pico más intereses, de obra no ejecutada, que está en manos de un juez, el gobierno de Canarias cerró con el gobierno en funciones, que eso viene para Canarias. ¿Cómo? A través del actual convenio de carretera, ampliando anualidades, partidas cada año, e incluso si es necesario, ampliando los años. Dije sede parlamentaria, espero que lo cumpla quien gobierne el país, y era mucho antes de las elecciones. Y me gustaría que los partidos políticos se manifestaran, sus líderes, de que eso lo van a respetar. Bueno, eso ya es una victoria lograda, porque no tendremos que ir a mantener una judicialización de un acuerdo conseguido. Junto a ello, hay cuestiones que tenemos que caminar. Hemos dado pasos hoy mismo en Consejo de Gobierno con el Estatuto de Autonomía. Hoy hemos empezado con un informe, el estudio de los traspasos de las competencias. Por supuesto, tenemos que sentarnos con el Gobierno central para ver los recursos de esas competencias fundamentales para Canarias. Pero la clave es que antes de que acabe el año 2019, si la cosa va bien, si se consigue esa estabilidad política, el presidente del Gobierno de España debe presentar los presupuestos. ¿Cuáles? Ya lo ha dicho. Presentará como base los presupuestos que no pudieron pasar el corte este año, con las enmiendas que incluso nosotros ya habíamos cerrado con el Gobierno de España y otros grupos políticos para mejorarlo. Y esa será la base del año 2020. Es un buen presupuesto social. Para Canarias es un buen presupuesto social. Cierto que hay que corregir aspectos. Tiene que estar, por ejemplo, los millones de euros, al menos 15, para el convenio de infraestructuras turísticas. Tiene que estar bien clara cuáles son las partidas económicas. Eso es también luchar contra el cambio climático y proteger el medio ambiente para las infraestructuras hidráulicas. Hay un protocolo de 945 millones de euros, pero necesitamos las partidas del año 2020 contemplados ahí. Y que no tengamos que devolverlas, que el Gobierno de Canarias también actúe y realice las obras. Y en eso estamos en 8 semanas aproximadamente. Estos días tienen que ser días claves para la negociación. Decía Román Rodríguez el otro día en una entrevista en la cadena SER, cuando le preguntaron si un incumplimiento del Gobierno de Madrid con Canarias podría suponer la ruptura del pacto en la comunidad autónoma, y Román Rodríguez contestó: antes rompe Ángel Víctor con Madrid a que se rompe el pacto en Canarias. ¿Eso es así? Bueno, yo he tenido discusiones importantes con mis compañeros en Madrid. Y vuelvo al ejemplo que parece pequeño en lo económico, pero es muy grande en lo metafórico y en lo comparativo. Yo dije que me ponía delante de la manifestación contra el Gobierno de España si no reconocían los 8 millones del agua de riego, que estaría con los tractores y con los agricultores, y lo saben ellos, lo saben ellos. Y luego tuvimos que hacer una negociación, porque era verdad que había un informe contrario. Pero los informes contrarios sobre competencias determinadas no pueden estar por encima de la ley. Y cuando en noviembre del 2018 se publica el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias y se aprueba en el Senado también el nuevo régimen económico y fiscal, todos los partidos, todos, y por tanto todos los gobiernos, aceptaron como ley lo que esos documentos contienen. Y por tanto ya no cabe negociación. Cuando nosotros tenemos el 75% para el transporte, ya no cabe discutir esto. Se podrá hacer los informes que se quiera, pero ya eso es una cuestión que es plano legislativo, ¿no? Y sí, si llega al Gobierno de España un partido como el mío, que es capaz de hacer, y lo digo con total respeto, lo que en su momento hizo el Partido Popular, que creo que fue un craso error, de retirar las partidas del convenio de carretera, seré el primero que me levantaré contra ese gobierno, porque eso no se puede hacer. ¿Teme usted que el mandato de Ángel Víctor Torres como presidente del Gobierno de Canarias coincida con una nueva crisis económica? Está coincidiendo con una desaceleración económica, eso es evidente. Los datos con o sin Thomas Cook ya eran de descenso de turistas en Canarias. Antes de quebrar ese tour operador, ya nos decían que había un descenso de turismo alemán, especialmente en Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote, de por encima del 22%. Cierto que recuperamos otros orígenes para personas que vienen a nuestra tierra a disfrutar del ocio, pero junto a ello también hay una ralentización. Dependemos de Europa y Alemania es el motor económico del continente y pasa por una situación de desaceleración económica. No es una crisis,
Y por tanto también hay que ser realista, porque el catastrofismo lleva a que si crees que hay una crisis sin serlo, termina convirtiéndose. Pero también es verdad que tenemos que estar precavidos. Ya nos ocurrió no hace mucho. 2007. La hubo, nació en Estados Unidos, no se fue previsor, hubo ligereza por parte de las entidades financieras, facilidades excesivas por parte de los consumidores y al final tuvimos que rescatar la banca porque si no caía todo el sistema financiero y afectaba por tanto también a las administraciones. Ahora lo que tenemos que hacer es justamente lo que ha hecho el Gobierno de Canarias, lo que yo creo que tiene que hacer el Gobierno de España. Ante una desaceleración económica, que eso significa que la riqueza se distribuye en menor grado, lo que no puede ser es que esa distribución la sigan pagando, la paguen fundamentalmente las clases más vulnerables. O sea, que se quiebre la sanidad pública, que la educación pública también sea peor, porque eso significará gente peor preparada del sector público, y que aquellos que aglutinan la mayor parte de la riqueza, siendo menos, sean los que incluso en la época de crisis sean más beneficiados. Hay una cuestión que no hay quien lo entienda, y lo he pedido también en el Parlamento a todos los grupos políticos. Gobierne que gobierne este país, la ley de racionalización tiene que ser modificada o derogada. La ley de estabilidad presupuestaria no tiene sentido. ¿Cómo le decimos nosotros a los ciudadanos que tenemos que tocar el IGI medio punto para aumentarlo, cuando a la vez dejamos cientos de millones cada año en las entidades financieras porque no la gastamos, pero que no la podemos gastar en los servicios básicos esenciales porque nos lo impide una ley? ¿Tuvo sentido esa ley en el año 2011? Podemos discutirlo. Se hizo. Hubo una ley de proveedores que era necesaria porque las administraciones tardaban en pagar. Pero en el año 2019-2020 tiene algún sentido. Y me gustaría que la gente lo pensara, incluso con cierta lógica. ¿Tiene algún sentido que una administración pública se convierta en algo que deposite en las entidades financieras dividendos positivos al finalizar el año? Es que somos unos pésimos gestores públicos. Porque los ingresos que nosotros recibimos en un presupuesto tienen que ir destinados a esos gastos y deben terminar en cero. Los ingresos y los gastos cuadrados. Eres un buen gestor. Si terminas con más ingresos que gastos, lo has hecho mal. Si terminas con más gastos, eres un irresponsable. En estos momentos, por una ley que nos impide gastar lo que ingresamos, estamos engordando las entidades financieras y adelgazando el servicio público. ¿Y eso quién lo cambia? La modificación de esa ley. Pero para eso necesitamos también que el sector privado se coloque al lado nuestro. Esto no significa que vayamos nosotros a una situación de libertinaje absoluto por parte de los alcaldes y concejales, que eran siempre los señalados cuando seguramente son los que más lo padecen, ¿no? No tiene ética defendible el que tengamos dinero en las entidades financieras y subamos los impuestos. Es absolutamente incoherente. Bueno, presidente, hoy se llevó a Consejo de Gobierno un instrumento muy importante para poder ejecutar el Estatuto de Autonomía de Canarias, que lo tenemos hace apenas un año, ¿no? Así es. Se cumple un año de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias, con cierto retraso, con un gran consenso, que se trabajó bien. Creo que fue un gran logro, no de ninguna fuerza política ni de ningún gobierno. Una hubo que votó en contra, ¿no? Sí, pero un gran consenso. No se obtuvo la unanimidad. Hoy diría, como entonces, que creo que se equivocaron quienes no apostaron por un Estatuto de Autonomía que es muchísimo mejor que el anterior, que no es perfecto, pero que está mejorado, que aquel ya lo era bueno y que había que actualizarlo y que ya estamos trabajando en el nuevo, en la renovación del actual que hace un año que se aprobó. Y hoy en el Consejo de Gobierno hemos trasladado ya un informe completo y amplio en el que vamos analizando todas las competencias de acuerdo a los artículos del Estatuto para que el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España arbitren las fórmulas en los traspasos de esas competencias. ¿Cómo? Pues habrá competencias que tengan que ver con sus recursos económicos, de personal y demás, otras que podrán seguir estando en manos, porque así lo puede decidir el Gobierno de Canarias, del Gobierno central o a la inversa, pero digamos que hoy se ha dado el pistoletazo para poner en práctica realmente lo que son los recursos y las competencias de Canarias en ese nuevo estatuto. Bueno, el pasado domingo se celebraron las cuartas elecciones generales en este país en 4 años. Ningún país democrático del mundo ha tenido que llevar a cabo tan alto número de procesos electorales en tan corto espacio de tiempo. Al final, parece que el martes se anunció ya un acuerdo entre el Partido Socialista, Pedro Sánchez, y Unidas Podemos, Pablo Iglesias. ¿Cómo lo ve? Yo creo que es un avance.
y cualquier avance que significa que se van sumando diputados para obtener el número suficiente para desbloquear la situación política es una buena noticia. Si quieren podemos hablar del sábado, y seguramente el sábado había unas perspectivas y unos horizontes por parte de los grupos políticos. Lo que ocurrió el domingo es que la mayoría de la gente manifestó que no quiere votar más y que había un profundo enfado por tener que volver a ir a las elecciones. ¿Es el momento de buscar culpables? Yo creo que no sirve de nada buscarlos, porque yo podría decir que los culpables fueron los que no permitieron que Pedro Sánchez fuera presidente, igual que otras formaciones políticas podrán decir que el culpable fue el presidente que fue incapaz de conseguir esa mayoría. Lo que es evidente es que hay 52 diputados que significan la ultraderecha en el Parlamento de España, y eso también es indiscutible. Y eso es producto fundamentalmente... Se podía haber evitado, ¿no? Se podía haber evitado, y normalmente tenían bastantes menos diputados que los que hoy tiene. A la vez que un partido como Ciudadanos, que nació, y ese fue su mensaje, para ser un partido centrado y un partido que más que con una ideología de una u otra formación política o de estar más a la derecha o a la izquierda, significaba la recuperación de los años de la transición democrática, para un momento determinado pasa de 57 diputados a 10, cuando podía haber sido Rivera vicepresidente del país y estar hoy mucho mejor colocado su formación política y él por haber dado un paso de hombre de Estado, pero todo por otra cosa, por el tacticismo. Y por eso digo, podemos buscar culpables. Ahora lo que tenemos que buscar son, más que los culpables, es la salida a la situación actual. Y eso lo quieren los empresarios, los trabajadores, los políticos de todas las formaciones, el arco parlamentario, y por tanto no tiene lógica que lo que la mayoría quiera no se dé. Cuando yo he visto el martes airados a representantes de partidos políticos que simbolizan el liberalismo económico y que son conservadores, tampoco lo he entendido, porque demuestra ese enfado que les ha cogido por sorpresa, que no les gusta esa alianza porque querrían otra, porque quizás ellos no están, cuando yo creo que deben estar, porque esta situación de hoy seguramente es peor, lo afirmo, es peor que aquella que hizo que el Partido Socialista se abstuviera para que Rajoy fuera presidente. ¿Por qué es peor? Porque ahora sí hay una desaceleración económica. ¿Por qué es peor? Porque ahora hay 52 diputados que representan las tesis del fascismo. ¿Por qué es peor? Porque por no haberlo encauzado en su momento, y hubo tiempo de hacerlo, que nunca teníamos que haber llegado al 1 de octubre para que una región española declarara unilateralmente la independencia a través de un referéndum ilegítimo, hoy eso sigue estando acendrado, lamentablemente, en una parte de España. Por lo tanto, la situación hoy es peor. Si la situación es hoy peor, ¿por qué no desbloqueamos las cosas? ¿Le fue mal al PSOE con aquel voto de abstención? No. Sigue siendo un partido de Estado y ha ganado las elecciones. Hoy el Partido Popular se enfada porque el Partido Socialista camina hacia una alianza con Podemos. Pero es que el domingo el líder del Partido Popular decía que no contara a Pedro Sánchez con su voto. Y, por tanto, esta situación enerva aún más a los electores. Yo, que hoy es jueves y mañana será viernes, estos días serán de intensas conversaciones, me alegra que se estén hablando todas las fuerzas políticas y, sinceramente, creo que este año tenemos que terminar y disfrutar en las Navidades con la familia diciendo que tenemos estabilidad política. Bueno, a mí me han dicho que usted es un magnífico negociador. A la vista está porque el Pacto de las Flores nadie daba un duro por él, al menos 48 horas antes y al final terminó saliéndose. Vamos a suponer que usted es Pedro Sánchez y que yo soy Pablo Iglesias. Y vamos a cerrar aquí ahora el gobierno del Estado, presidente. Bueno, nos tuteamos, ¿no? Bueno, Pedro, yo creo que hay una cosa que ya no tiene discusión, ¿no? La vicepresidencia es para mí. ¿De acuerdo? No, te pongo el ejemplo, me vas a entender. Yo soy Ángel Víctor, tú eres Noemí. Y me van a entender, me van a entender. Y yo tengo aquí a mis compañeros de organización que han hecho una gran lucha reconocida por los derechos sociales, por la lucha contra la violencia machista, por la igualdad. No les des a Podemos, esa es nuestra. No es nuestra. Esa es un área que va a defender un gobierno progresista. Y por tanto, cuando me he sentado con Podemos y Podemos ha pedido esa área, Podemos ha tenido esa área. Nosotros teníamos representantes que podrían perfectamente dirigir esa área. Cuando hablo de eso, hablo también de Hacienda. Ahora eres Román. Y resulta que ¿cómo le vas a dar a Nueva Canarias Hacienda?
Pero es que estamos locos. Y yo lo digo a mis compañeros, pero tú no ves que el presidente soy yo, que el consejero de Hacienda tendrá que trabajar para el presidente como a la inversa, que tenemos que tener una lealtad mutua entre los dos, porque si a él le va bien, nos irá bien a nosotros, y también si nos va bien a nosotros, le irá bien al que seguramente tendrá que tomar medidas difíciles en Hacienda. Por tanto, será vicepresidente, en este caso Román Rodríguez. Si yo fuera para Pedro Sánchez, esa discusión no existe, porque yo tengo que decir con claridad que me encantaría gobernar exclusivamente con mi formación política, como diría cualquier otro político de cualquier formación política. Pero no puedo ser tan ingenuo de creer o querer hacerlo si no me dan los números, porque eso es lo que me va a llevar más pronto o más tarde es a una situación de bloqueo, ¿no? Por tanto, Pablo, eres vicepresidente. Bueno, espera, Pedro, porque te voy a tomar la palabra. Como yo creo que la culpa de la repetición electoral es tuya, y además has perdido 3 diputados, tenías 123 y te has quedado en 120, yo creo que Unidas Podemos tiene que llevar la política económica de este país. ¿Cómo ves a Irene Montero para ello? No, yo le diría, vamos a ver, tenemos que ser coherentes. Tú dijiste en campaña electoral que debíamos tener una coalición, pero que iba a ser proporcional al número de escaños logrados. Yo he perdido 3, pero tú has perdido más. Tú has perdido 7. Por tanto, este es el gobierno y lo vamos a distribuir acorde a los 120 diputados que yo tengo, a los 35 que tienes tú, y bueno, todavía quedan algunos más que puede ser que entren o no en el gobierno. Pero eso es la lógica que tienes que convencer al que está al lado. En Canarias tenemos 10 diputados, 10 consejeros, algunos de ellos diputados, en el gobierno de Canarias. Y la distribución se hizo acorde al resultado electoral, 7-1-1-1. 7 tiene el Partido Socialista, 1 tiene Nueva Canarias, 1 tiene Podemos y 1 tiene ACG. Todos querían más, también los socialistas querían más, pero 7 es lo que realmente les correspondía. Nueva Canarias quiso más, Podemos quiso más, todos quisieron más, pero logramos un acuerdo, porque lo que tienes que hacer es dar datos y darle la palabra a la otra persona para que te intente convencer. Pero si al final la razón es una sola, no te va a poder convencer. Por tanto, yo le diría a Podemos, no. Tenemos que distribuir el gobierno acorde al resultado electoral logrado. Y por tanto, tú eres el vicepresidente, ¿sí? Porque haces que yo sea el presidente. El área económica queda en manos del Partido Socialista porque tus escaños con respecto a los nuestros no te pueden hacer permitir a ti que pidas eso. ¿Y con Cataluña qué hacemos, Pedro? Porque yo creo que sería conveniente un referéndum en Cataluña. No, yo creo que Podemos ya no dice tal cosa. Sí dice que a un problema político hay que darle una solución política. Yo lo que afirmo es que el problema de Cataluña no se arregla con tanques, eso es evidente, que quien incumple la Constitución tiene que pagar por ello y, por tanto, que la justicia le caiga con toda la fuerza y, por tanto, eso lo tienen que saber también los que incumplen con la Constitución y los que defienden la independencia en cualquier territorio de nuestro país, pero creo con sinceridad que cuando se llegó al 1 de octubre se había perdido muchísimo tiempo en no sentarse a buscar soluciones. Porque yo escucho, por ejemplo, a Vox hablar del estado de las autonomías como si eso fuera el logro destructor de nuestro país y me asombro porque es que cojo un manual de historia y leo que el estado de las autonomías existía mucho antes de que hubiera un golpe de estado en nuestro país y que ya se hablaba en otras lenguas en el siglo XIX y que se reconocía a principios del XX la singularidad territorial de nuestro país, incluso la nuestra, la Canaria. Por tanto, el Estado de Autonomía no es una cuestión moderna que inventara Adolfo Suárez o Santiago Carrillo, viene mucho antes de que Franco diera el golpe de Estado. Para eso hay que trasladar que España, que es un conjunto de regiones y de nacionalidades, que es lo que realmente dice la Constitución, tiene que abordarlo al siglo XXI. Y eso significa que un vasco, que tiene su lengua, o un catalán, nosotros no la tenemos porque la invasión lo que hizo fue llevarse por delante también nuestra lengua aborigen, pues tenga necesidad de tener su propia realidad, lo que no significa que sea anti-español o contra-español, porque son españoles. Hablan un español distinto, el español que se habla en Cataluña como que se habla en Cuba, distinto, o aquí en Canarias. Pero cuando se llega al 1 de octubre, el encontronazo ha sido tan brutal que lo que se ha provocado es la fragmentación en un 50% de toda una sociedad. Y por tanto, después de eso, no se solventa fácil, ni en poco tiempo, y no lo arreglan los tanques. No se arregla subyugando,
pisando, imponiendo, es imposible. ¿O es que cuando muere Franco no se celebra la posible llegada de la democracia? Porque estuvimos 40 años subyugados y pisados. Y la llegada de la democracia es un acto festivo ante 40 años de silencio, de apocamiento, de temor, de esconderse. Una sociedad que quería ser libre y no podía. Si lo que creemos es que imponiendo los tanques en cualquier región de España vamos a acabar con el sentimiento de pertenecer a esa región, quien lo dice está absolutamente equivocado. Se produce justamente lo contrario, generará más violencia. ¿Y con Vox qué hacemos ahora, Pedro? Porque claro, si hace 6 meses hubieses aceptado que yo fuera el vicepresidente, pues a lo mejor no estaríamos en este escenario, ¿no? Cierto, te diría, en varias ocasiones te pedí que te colocaras del lado del gobierno progresista y no lo hiciste. Fuiste capaz de abstenerte para que Rajoy fuera presidente, ¿no? Y votaste en contra de mí, caí como secretario general, me levanté, volví a ganar internamente y aquí estamos los dos para intentar llevar adelante este país. Y te añadiría, un gobierno estable en España es lo que hará que cabe su fosa el fascismo disfrazado de democracia. Y sentaría aquí a Pablo Casado. No estaría mal, ¿no? No, y le diría, tienes 88 diputados, 89, pero tienes al lado tuyo, comiendo de tus votantes, fundamentalmente 55 escaños que te devorarían por su fanatismo y por su totalitarismo. Tienes que pensar dónde te quieres colocar. Si en ese fanatismo que lo que hace es que vas a perder tú apoyo a favor justamente de un partido ultraconservador y fuera del sistema, o ser también un hombre de Estado como lo han sido otros. España necesita un partido socialista fuerte, pero necesita también un partido popular fuerte. Y estos partidos que han ido apareciendo tienen que ser fuertes, como lo es el Partido Nacionalista Vasco, como son los partidos que tienen tradición, como es también el nacionalismo canario, que ha existido siempre y debe existir, como debe existir un partido de derechas o de izquierdas con ideologías fuertes. Pero hoy, acabar con el ascenso de la ultraderecha, que el problema es que están fuera del sistema, arropados o dibujados de supuestos demócratas, pasa por un gobierno estable y por un partido popular que sepa que el problema lo tiene dentro, lo tiene en su propia casa. Ellos han sido capaces de contener la ultraderecha dentro. Y esa es la gran labor que ha hecho ese partido a la convivencia de nuestro país. Y ahora tienen un problema. Y yo sé que hay voces internas que están cuestionándolo. Bueno, pues espero que Pedro Sánchez tome nota de su talante y en las próximas semanas, no más allá, porque este país necesita un gobierno, se forme un gobierno lo antes posible y eche a andar en Madrid. ¿Le parece si abrimos turno de preguntas al público o si lo ha dejado todo claro y nadie tiene ninguna cuestión? ¿Alguna pregunta para el público? Pues parece que lo dejó todo. Sí, parece que hay alguna. Sí, espere que le vamos a dejar un micro. Si Pedro Sánchez es un hombre de palabra, si ustedes consideran que es de palabra, porque hace 6 meses no... Pedro Sánchez dijo. Es que se oye un poco mal. Le entendí lo de si... Entiendo que ha preguntado si considera que Pedro Sánchez... considera que Pedro Sánchez es un hombre de palabra. Vale. Yo no. ¿Y sabe por qué no? Señora, yo solo le voy a pedir un favor pequeño. Preguntas. La pregunta está formulada y el presidente se la responde. Que si los canarios se van a asociar con Podemos. Quiero saberlo. Bueno. Me da pena. ¿Sabe por qué me da pena? Mi padre era el número 15 de los socialistas de Las Palmas cuando los socialistas no existían. Casi. Venía a las reuniones clandestinas a la calle 29 de abril con los hermanos Valle. Y me enseñó a respetar al otro como a mí misma. Fue lo primero que me enseñó en mi casa. Y yo veo que el señor Sánchez no ha tenido respeto ni con los españoles ni con los canarios, que somos españoles igual que ellos. Bueno, pues queda formulada su pregunta. Muchas gracias. Presidente, ¿cree usted que don Pedro Sánchez es un hombre de palabra? Tengo la suerte de conocerlo hace mucho tiempo porque compartimos casi escaños en el Congreso. Estaba muy cerca de la bancada socialista. Y la respuesta sería contundente y monosilábica, sí la tiene. Y lo bueno es que podemos incluso responder a preguntas como esta porque estamos en un Estado democrático, ¿no?
No lo ha tenido fácil Pedro Sánchez, ¿eh? La historia también terminará sentenciando nuestro devenir por el mundo, ¿no? Y con cierta perspectiva dirá cómo fue Pedro Sánchez en la historia política de este país. Pero ha sido un hombre que ha pasado de ser el máximo responsable de la organización a estar defenestrado por parte de la organización, a volver a resurgir de las cenizas, a estar defenestrado como político, a ganar unas elecciones, a ser presidente, a liderar una moción de censura por la regeneración democrática, a ganar varias elecciones seguidas y en estos momentos a intentar tener un gobierno en nuestro país en un momento tremendamente complicado en el que hay 52 escaños, lo nunca pensado, que simbolizan lo peor de lo que es la democracia a través de una organización política. Y yo creo que hay que dejar que termine su tarea. En estos momentos está enfrascada en ella y es conseguir esa estabilidad. También digo lo siguiente, la democracia es una sentencia y cuando vamos a las urnas hay que leer esa sentencia como se merece. Ha ganado el Partido Socialista con 120 diputados y la segunda fuerza política tiene 89. Hay quien habla de fracaso, pero la realidad es que ha ganado el Partido Socialista. No minimicemos lo que ha ocurrido. Cierto que se ha perdido 3 diputados, cierto que hay partidos que han subido otros, pero están muy debajo de su techo, pero en estos momentos lo que hace falta es que quien ha ganado las elecciones intente conformar esa mayoría. Si lo hubiese hecho otro, yo estaría aquí diciendo exactamente lo mismo como presidente de Canarias, porque es lo que en estos momentos toca. Otra pregunta. Bueno, yo repito porque es muy importante. Me gustaría que fueran preguntas. El presidente está dispuesto a responder a cualquier pregunta que se le haga. Buenas noches, señor presidente. Buenas noches, don Pedro. Buenas noches a todos. Estoy recordando un poco la canción de Braulio que dice somos distintos. Creo que Canarias es distinta respecto a la España peninsular por ser región ultraperiférica. Hay 2 cuestiones que a mí me preocupan y a modo de pregunta. Una, el nivel de paro en Canarias, en la región Canarias, es muy alto y se hace destacar en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria como capital, probablemente mayor que en el resto de las ínsulas. Para la gente de edad avanzada es muy complicado y preparado además conseguir un puesto de trabajo. Por muchas circunstancias además lo han perdido. ¿Qué piensa hacer el gobierno de Canarias respecto a esta cuestión? ¿Cómo lidiarla? ¿De qué manera incluso pactar ya no con el gobierno del Estado, sino que incluso con los propios empresarios de Canarias? Y la segunda cuestión de cara a los impuestos, porque la mayoría de las familias están tocando ya un techo bastante difícil y preocupante y desde luego que la subida de impuestos, como puede ser, por ejemplo, se me ocurre, el de sucesión, son muchas las familias que no van a poder hacer frente a todo ello. Por lo tanto, si somos distintos, ¿de qué manera el Gobierno de Canarias, independientemente de las siglas que coincidan con las de nivel nacional y el pacto que tiene, cómo realmente y qué tipo de políticas y de gestión efectiva se van a llevar a cabo? Gracias. Bien, con respecto al paro, ni siquiera en los mejores momentos económicos en Canarias, estamos hablando de un crecimiento de nuestro PIB muy por encima del actual, se consiguió bajar del 20% de paro. En este momento estamos sobre el 21%. Por tanto, es un problema estructural que hizo que hace años, muchos años, se aprobara el que Canarias tuviese un plan específico, regional, de empleo con fondos del Gobierno central, cuantificado en 42 millones de euros en estos momentos. Se firmó hace poco ese plan integral de empleo para Canarias. Hubo años en los que se retiró y fue un error por parte del Partido Popular, retiró todos los convenios, aquellos años 11, 12, 13, 14, 15 y 16 se retiraron todos esos fondos. Por tanto, Canarias tiene un problema estructural, rozamos siempre el 20%, estamos por encima de él, hay un problema de formación, de productividad, la hora trabajada en Canarias está muy por debajo de la media estatal, se empobrecen las familias. En los últimos 10 años, del año 2007 al 2017, la región en donde hay menos capacidad económica de gasto familiar se llama Canarias. Hemos bajado un 15% frente a un 6% que han aumentado en el resto de las regiones. Todo eso provoca el empobrecimiento de esta tierra. Además, si le añadimos que en cuanto a la dependencia somos la peor región de España, por tanto tenemos que cuidar de nuestros padres, de nuestros abuelos,
y lamentablemente lo hacen normalmente las mujeres, y encima somos la segunda, tercera peor región en escuelas infantiles, lo que significa que no tenemos espacios públicos para dejar a los niños pequeños, y también lamentablemente de eso se tienen que ocupar las mujeres, tienes la tormenta perfecta. ¿Qué hemos hecho nosotros en nuestro primer presupuesto? Hemos destinado 37,5 millones de euros, la mayor cantidad en la historia del Gobierno de Canarias, a políticas activas de empleo con fondos propios, a los que se suman los 42 millones que vendrán seguro del Plan Integral de Empleo para Canarias, para dos grandes sectores, los de difícil inserción y los de justamente personas con más de 45 años, jóvenes que terminan la formación y no consiguen empleo, y luego el segundo, y lo hemos aprobado hoy a los ayuntamientos, un plan de empleo social para justamente personas con pocos recursos. Es decir, apostar desde lo público para intentar compensarlo. Lógicamente lo tenemos que hacer junto al sector privado. Por eso, y ahora respondo a lo segundo, nosotros no hemos subido los impuestos de manera general. Nosotros hemos recuperado medio punto el IGIC, pero porque no funcionó la bajada. Si con la bajada del medio punto, y me gustaría que lo vieran claro, si con la bajada de medio punto se hubiese ingresado más, o al menos lo que estaba en el presupuesto, significaba que la medida había funcionado, porque se nos dijo que bajando medio punto de IGIC la gente iba a consumir más, y por tanto íbamos a ingresar más. Bajando medio punto de IGIC vamos a ingresar millones y millones de euros menos. No sé cuánto será al final, si 100, 120, 160, pero sí garantizo, lo veremos dentro de un mes, que vamos a ingresar bastante menos de lo que estaba en el presupuesto. Por tanto, una de dos, o recuperamos el medio punto para tener los ingresos que están en los presupuestos, o lo dejamos con medio punto menos sabiendo que vamos a ingresar menos. Y si ingresamos menos tenemos que quitarlo de la sanidad, que sube 133 millones de euros, o de la educación, que sube 125 millones, o de la PSI, que sube 18 millones. Nunca había subido así nada de estos parámetros, o la dependencia, que sube 10 millones, o la transición ecológica, que sube 16 millones. Para subir todo eso, hemos tocado levemente el IGIC con medio punto, y luego el resto de los impuestos, ninguno de ellos es general. Porque no es verdad que nosotros vayamos a subir el impuesto de la luz. Nosotros hemos puesto un 3% a la factura de la luz a las unidades que tienen más de 10 kilovatios. Y ninguna de nuestras casas tiene 10 kilovatios. Por lo tanto, no afecta a las unidades familiares. El impuesto de sucesiones, ya hemos dicho que lo que hemos hecho es una propuesta que es progresiva, en el que una persona que reciba una herencia tasada en 300.000 euros no pagaría absolutamente nada, se queda como está, bonificado en el 99,8. Si recibes una herencia de tu padre que fallece, de tu madre, la unidad familiar, y son 500.000 euros la propiedad, y son dos hermanos, tampoco pagarás absolutamente nada, porque dividido entre los dos hermanos son 250.000 cada uno de ellos. Eso sí, si recibes una herencia de 1.100.000 euros, 1.200.000 euros, entonces pagarás el impuesto. Pero estamos hablando de una herencia de 200 millones de las viejas pesetas, o de 300 millones de las viejas pesetas. Es decir, que es una herencia bastante importante. El resto, lo que hemos hecho es amoldar. Por ejemplo, tú puedes desgravar con la sanidad privada, de acuerdo, pero siempre que tengas unos ingresos bajos. No tiene lógica, no tiene lógica que nosotros tengamos que recuperar medio punto de IGIC o tengamos que hacer frente a una región que tiene un tercio de su población en riesgo grave de pobreza, un 9%, 9%, la mayor tasa de toda España, en pobreza severa, y, por ejemplo, pueda desgravar desde lo público en familias, unidades familiares, que están por encima de los 50.000 euros. No tiene lógica. Eso se puede hacer, que tú te beneficies de una ayuda pública teniendo una nómina de 50.000 o 40.000 euros, cuando no tienes que asumir y responder a una situación como tenemos social en Canarias. Por eso, y termino, esto lo hará la sociedad canaria si lo hacemos en su conjunto. Hubo un momento en el que el presidente de los Estados Unidos quiso bajar los impuestos. Eso está publicado, ¿eh? Y quienes fueron a la Casa Blanca a pedirle al presidente de los Estados Unidos que no se atreviera a tal locura, fueron las principales fortunas americanas. Porque entendieron claramente que si se bajaban los impuestos se iba a quebrar en Estados Unidos el orden social. Y por tanto, algo que parece absolutamente ilógico,
que quienes tienen más poder económico le pidan a un presidente que suba los impuestos, ha ocurrido. Porque termino. Si nosotros conseguimos bajar los índices de pobreza, la riqueza será mayor, porque habrá más gente que pueda consumir y, por tanto, subirán las recaudaciones. Si Canarias deja de ser lo que en estos momentos es en esos ratios, se beneficiarán también los que hoy acumulan en un menor número la mayor riqueza. Los últimos premios Nobel de Economía han hecho sus estudios ligados a la pobreza, como una oportunidad eliminándola para generar economía. Y eso es lo que tenemos que hacer en Canarias, gobierne quien gobierne. Porque claro, yo podría decir, es que hace 4 años, no me voy más allá, ¿qué índices teníamos nosotros en Canarias? Les puedo decir que eran ligeramente mejores a los que teníamos en junio cuando tomamos responsabilidades de gobierno en Canarias. ¿Ustedes quieren que este gobierno dentro de 4 años entregue cuentas, que el que llegue y diga que esos datos son peores que los que nosotros hemos recogido? Es que no puede ser así, porque estamos en los peores puestos. Para revertir eso, o cambiamos las políticas o hacemos lo mismo. Si hacemos lo mismo, el resultado será el mismo. Revertirlo es también, por eso yo hablo de esa unidad de acción, necesitamos al empresariado responsable. Yo, cuando presentamos los presupuestos, vi al presidente de la Confederación decir, al menos, que tenía comprensión ante las propuestas que estábamos haciendo. Hombre, a mí me hubiese gustado que también dijera algo más y apoyo, pero lo entiendo. Tenemos que cambiar algunos procesos, ¿no? Pero entiéndanme, estas medidas son absolutamente imprescindibles para mejorar también la relación social entre unos y otros en Canarias. Siguiente pregunta. Hola, buenas noches, presidente. Buenas noches, Pedro. Yo no sé si realmente me conoce, mi nombre es Lucía y me gustaría preguntarle si la agenda que usted ha comentado, la agenda social, la agenda un poco a pie de obra de las personas que necesitan ayuda, va a estar presente en estos 4 años. Yo soy hija, usted ha comentado que su abuelo, pues hay historias personales y familiares muy duras y que han tenido que ser silenciadas prácticamente con el paso del tiempo. Yo soy hija de una víctima del terrorismo del Frente Polisario, que mi padre le pusieron una bomba, y represento a Cavite, a la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo. Llevamos exactamente 5 proyectos de ley en estos 10 años en el Parlamento de Canarias. Se ha aprobado un anteproyecto de ley que no llegó a ningún lado. Y bueno, supongo que le habrá llegado por muchos sitios el interés que tenemos nuestra asociación, sobre todo las viudas y las huérfanas, de todas las víctimas del terrorismo en Canarias, que le digo que hay cerca de aproximadamente 300 personas. ¿Va usted a aprobar la ley canaria, el proyecto de ley canaria de víctimas del terrorismo, que desgraciadamente Canarias es la única comunidad autónoma, quiero recordar, con Baleares? No lo entendimos bien. ¿Cuál proyecto de ley dijo? El proyecto de ley de víctima canaria del terrorismo, es decir, la complementaria, la autonómica, puesto que Canarias, junto con Baleares y Cataluña, son las únicas que no las tienen. Todas las fuerzas políticas se han comprometido, excepto Podemos y Nueva Canarias, usted tiene sentado en su gobierno y creo que es buen negociador, para convencer de la necesidad de sacar esa ley, con una ficha financiera, evidentemente. ¿Usted se compromete a sacarla en esta legislatura o va a hacer caso omiso, como han hecho de aquí para atrás otros partidos políticos? Bien, entendido, no se entiende No sé muy si bien. El tema es la eco. audición, el eco, si se oye bastante mal, ¿no? Usted me hablaba de la ley, concretamente. La ley canaria complementaria de víctimas del terrorismo. Y si también... Víctimas del terrorismo. En Canarias, sí. No sé si usted sabe que hay 9 Sí, víctimas de ETA, 2 del Frente Polisario, el TEDAS, que murió en La Laguna, Rafael Valdenebro, y 100 víctimas reconocidas, por cierto, que fue el presidente Zapatero, junto con Peces Barba y el López Aguilar, el ministro de Justicia en su momento, quien fue los que pusieron la primera piedra para este reconocimiento, que nos ha costado muchísimo, porque aquí en Canarias hemos sufrido la ignominiosa invisibilidad y banalización de todos los atentados que sufrieron nuestros padres. Bien.
Entonces, me gustaría que no me contestara con generalidad de que vamos a ayudar a todas las víctimas de la violencia de género, de memoria histórica, sino que se comprometa, porque creo que es una necesidad no solo histórica, sino de poner en su lugar la sangre derramada por trabajadores y pescadores inocentes, y que, desgraciadamente, la clase política canaria no ha estado a la altura, sino todo lo contrario, nos han humillado y menospreciado. Gracias. Bien, respondo. Última pregunta esta, presidente, porque tenemos que acabar. Vale. El terrorismo ha sido también otra lacra que ha sufrido este país. Cierto que unas regiones más que otras, ¿no? Algunas de ellas todavía tienen heridas sin cerrar, ¿no? Canarias ha ido aprobando algunas leyes con cierto retraso o con importantes retrasos, ¿no? Por ejemplo, tenemos que situarnos en el año 2018 y 2019 para saber que el Parlamento de Canarias aprueba dos leyes fundamentales como la Ley de la Memoria Histórica Autonómica o la Ley de los Niños Robados, que se aprueban en Canarias y que tienen una influencia capital en nuestra tierra, tanto una como otra. Aquí hubo pues iniciativas, algunas nos tocó a nosotros en algún ayuntamiento para intentar recuperar a hombres que eran hombres que consigo llevaron también con su desaparición a familias rotas absolutamente, que también lo terminaron pagando fundamentalmente sus viudas y sus hijas, el que hubiese una ley para que pudieran recuperar a quienes estaban en los pozos o en las fosas. Esa ley es del año 2018. Y sin embargo en el 2003 se creó la Asociación por la Memoria Histórica, la primera de Canarias, ¿no? 2003. Y en el 2008 se descubrieron los primeros cuerpos tras una subvención pública del Gobierno de Canarias porque no había donde tocar en otros lugares. Al año siguiente se aprueba la ley para los niños y niñas robados. Ambas están en desarrollo. Por lo tanto, la ley que usted plantea de víctimas del terrorismo es otra ley también necesaria. Es verdad que se ha priorizado con retrasos leyes que afectan más a Canarias y, por tanto, el Parlamento también tomará nota de esa iniciativa que seguro que caminará de acuerdo a las necesidades que tiene también la recuperación de lo que es la memoria de las familias que han sufrido terrorismo, ¿no? En Canarias ha habido terrorismo, ha habido muertes también por terrorismo, ¿eso es cierto? Y por tanto también es una demanda ciudadana legítima, ¿no? Presidente, muchas gracias. Le voy a hacer entrega en nombre de la familia Quisling, que nos ha acogido en este maravilloso sitio que es Poema del Mar, del libro que cuenta la historia que da nombre al parque acuático, que es Poema del Mar, de Néstor Martín Fernández de la Torre, uno de los más ilustres pintores que ha tenido esta comunidad autónoma. Muchas gracias por todo, presidente. Muchas gracias. Sí, claro. Y el otro día estuve en Tenerife con los premios Gorila, invitado por Loro Parque, y me hace entrega de este Poema del Mar magnífico. Y con el permiso de Christophe, que no creo que se moleste, voy a explicar lo que dije allí en mi intervención ante el homenajeado que era el máximo responsable de YESTU. Una de las primeras leyes que hemos metido en el Parlamento es la lucha contra el cambio climático. Es una urgencia. Aquí tenemos animales, muchos de ellos están muriendo en los océanos del mundo por culpa de nosotros. Invadimos los mares de plástico, estamos poniendo en riesgo no sus vidas, sino las de ellos y la de nosotros. Y cualquier acción que uno haga, por minúscula que sea, va a repercutir en el conjunto de la sociedad, en el conjunto de la humanidad. Decía ayer en un acto José Antonio Balbuena, que es el consejero, que a lo mejor para qué sirve que en Canarias nosotros trabajemos para eliminar la huella de carbono, el CO2, si luego en otros continentes la producción de CO2 se multiplica frente a la de Canarias. Y él mismo respondía que es una cuestión de conciencia de todos. Si nosotros aquí ponemos nuestro granito de arena, terminaremos haciendo grandes dunas que luchen contra el cambio climático. Y lo digo, y perdona Christophe, al día siguiente de la investidura en el Parlamento de Canarias, estábamos en Tenerife y aproveché para que mi hijo y mi mujer fuéramos a ver Loro Parque. Nunca había estado el chiquillo en Loro Parque. Y llegando a Loro Parque estaba Christophe haciendo una foto. Y me vio, nos saludamos y me acompañó un poco para ver el parque, ¿no? Lo que me pareció asombroso es que cuando íbamos caminando era Christophe el que recogía del suelo papeles y trozos que tiraban muchas personas cuando caminaban por las veredas del parque, del Loro Parque.
era él el que se agachaba, cogía y los depositaba en una papelera. Ese es un ejemplo de conciencia personal, cívica, ética y moral para preservar el planeta. Y por tanto creo que demuestra también, y perdona si me paso con esta confesión, que hay un compromiso también por parte de los responsables del Loro Parque por preservar también el medio ambiente de nuestra tierra, ¿no? Así que gracias. Muchas gracias, presidente.